El tema que hoy vamos a tratar es un tema que le pusimos como tecnología aplicada a, a neurocirugía oncológica. Y quiero tomarme, doctor Luque, inicialmente voy a poner un video de una, digamos, unas palabras que le pedí al doctor Dufo que nos dijera con motivo del Congreso Mundial de Neurocirugía en Bogotá, que él va a venir, pero quiero que presten muchísima atención a lo que él va a decir. Voy a poner ese video primero como introducción de la charla y luego voy a poner un video de la tecnología que ese maestro que se llama el doctor Hugues Dufo, un neurocientífico en toda la calidad de la palabra, muy importante cirujano de gliomas, especialmente de gliomas de bajo grado, dice acerca de la tecnología y quiero mostrarles la tecnología que él usa para luego pasar a la charla. The next World Federation Neurosurgical Society meeting in Bogota in 2021. The goal for me will be to organize a session dedicated to functional neurooncology for neurosurgeons. In other words, to be a little bit more critical, the goal will be to try to make the link between cognitive neuroscience and functional and oncological outcomes in patients operated on for brain gliomas. In other words, technical issues is not really a problem for neurosurgeons into the operating theater. Technology will not be really the solution. The most important when we are doing surgery within the brain is to understand the processing of central nervous system. And the goal of this session will be to try to explain how the brain is processing in order to adapt the surgical technique to each patient according to the organization at the individual level of their functional connectome. And then you will increase the excentralization, you will increase the median survival, you will increase the quality of life, and we will solve the dilemma between the functional and oncological issues. I hope it will be helpful for neurosurgeons and especially for the young generation. Bueno, entonces él nos está diciendo ahí como que la tecnología no es lo más importante, lo más importante es el conocimiento del cerebro, de sus conexiones, individualizar la cirugía y tratar de hacer una cirugía muy de acuerdo a cada paciente, ¿no? Y hace mucho énfasis en que hoy en día estamos muy dedicados al tema de la tecnología y pues la tecnología es importante, como lo vamos a mostrar aquí, pero no es lo más importante de la neurocirugía oncológica. Tal vez la vez pasada también hicieron énfasis en eso del conocimiento anatómico y todo esto. Vamos a ver, muchas gracias, qué pena. Bueno, muy amables. Me comí mucho tiempo aquí. Bien, entonces vamos a compartir básicamente con énfasis, obviamente, o teniendo en mente lo que nos dijo ahorita el doctor Dufo. Vamos a ver algunas de las aplicaciones que tenemos. No tengo ningún conflicto de interés especial, excepto el interés por el desarrollo y la práctica de la neurocirugía oncológica. ¿Me están oyendo bien? Y hay que hacer un balance entre lo ideal y lo mínimo, pero esencial, que cada vez, por lo menos para nosotros en Bucaramanga, se hace más complicado por asuntos de EPS, de autorizaciones, de negocios de las empresas que hoy en día tienen eso que se llama PGP, que son pagos capitados y nos hacen muy difícil las cosas que tienen costos. Trabajo hoy en día en los hospitales comuneros, en la Clínica Chicamocha y en la Universidad de Santander. Y tenemos un grupo de investigación con estudiantes de medicina de la UDES. Esta es nuestra última reunión en el 9º Simposio Día Internacional de la Concientización en Tumores Cerebrales, donde vino precisamente el doctor Dufo
y dictó unas charlas para neurocirujanos. Entonces el objetivo de la charla es compartir la experiencia en la utilización de algunas herramientas y tratar de definir el uso racional de tecnología en neurocirugía oncológica. Y nos vamos a referir básicamente a tecnología en gliomas de alto grado, de bajo grado, también en tumores de base de cráneo, especialmente hipófisis, con la idea de que en cualquiera de estas condiciones el objetivo del cirujano debe ser hacer una resección radical. Ahorita vemos qué quiere decir resección radical, y esta resección radical tiene evidentemente un impacto en la sobrevida. El impacto en la calidad de vida lo dará el otro parámetro que se llama una resección segura, y para esa resección segura es que es la tecnología. Neuronavegación, neuromonitoría, todo lo que nosotros creamos es en ese otro parámetro que se llama la resección segura de una lesión. Entonces, se dice que en gliomas de alto grado, el número mágico para decir que hay un impacto en la sobrevida es hasta de un 78%. Antes se decía que un 98%, pero últimos trabajos nos dieron este valor. Y en gliomas de bajo grado, un volumen tumoral de menos de 15 centímetros, una extensión de resección de 90 centímetros, le da a estos pacientes una sobrevida de al menos 13 años comparada con la sobrevida habitual cuando se hace resecciones subtotales, que es de más o menos 7 años en gliomas de bajo grado. Entonces, resección radical en un glioma de alto grado es la resección completa de la lesión que toma el contraste en el T1. Ese es el objetivo de la resección en un glioma de alto grado. Y en un glioma de bajo grado es la resección completa del FLAIR. Meta muy complicada, muy difícil, pero esos son los dos tipos de metas que nosotros debemos perseguir. Y como habíamos dicho, un volumen residual de 10, más o menos 5 centímetros es el ideal para uno considerar que resecó la lesión suficientemente. Y lo otro que hay que tener en cuenta de una vez es que cuando uno hace la cirugía, hoy en día no solamente se trata de localizar, este es el área del lenguaje, este es el área de Broca, este es el área de Wernicke, sino más importante, los tractos. Entonces, cuando uno le oye al doctor Dufo, él siempre le dice a uno, yo ya sé hasta dónde puedo llegar porque sé que el tracto este, por ejemplo, el IFOF, que es muy, muy, muy importante hoy en día para buscar este fascículo frontal inferior, que no se debería llamar inferior porque no hay superior, pero bueno, se conoce así, o el fascículo arcuato, o el fascículo arcuato, que es este. Cualquiera de estos fascículos es importante conocerlos, es importante disecarlos en los cadáveres para verlos, porque ellos existen. Entonces es importante ir a los cadáveres y conocer. Esto en realidad es una tecnología bastante fácil de hacer para uno conocer los tractos. Solo por conocerlos, porque obviamente la cirugía es bien diferente. Y entonces aquí tenemos las herramientas que hoy en día podemos utilizar. Tenemos un neurocirujano con un equipo quirúrgico que consiste en un anestesiólogo, ojalá dedicado, una instrumentadora, ojalá dedicada, y tenemos estas metas, ¿no? Hacer una cirugía radical, y vamos a nombrar algunas de las tecnologías y después en la charla hablaremos de ellas. Entonces, neuronavegación, que utiliza varios tipos de imágenes, resonancia, escanografía, puede utilizar PET, puede incluso la resonancia funcional navegarse. Tenemos el marco estereotáxico, que cuando no hay neuronavegación es una herramienta muy importante y con él podemos hacer biopsias o craniotomías guiadas. Tenemos neuroendoscopia, especialmente para cirugías de base de cráneo. Puse esto de quimioterapia in situ porque hoy en día está otra vez tomando auge esta tecnología. Craniotomía en paciente despierto, y es muy importante que los grupos que trabajan en tumores tengan sus anestesiólogos dedicados que hagan una buena manejo anestésico de esta patología, por supuesto con su monitoría cortical. Y tenemos la tecnología de imágenes intraoperatorias, que los que tienen resonancia magnética intraoperatoria, fantástico, escanografía también puede usarse, y el ultrasonido, que para nosotros es nuestra imagen intraoperatoria preferida. Y vamos a hablar algo de 5-ALA. Esa es más o menos la charla como la vamos a dividir. Entonces,
digamos que en cuanto a recursos humanos, uno diría que hay un recurso humano básico. La mayoría de nosotros somos neurocirujanos que nos dedicamos a tumores, pero nos toca, como está en el afiche que me pusieron ahí, una columna, porque no tenemos que hacer cirugías de todo, pero lo ideal sería un neurocirujano solo dedicado a oncología. Ese neurocirujano que hace tumores tiene que estar en cursos de educación médica frecuentes, especialmente para aprender nuevas técnicas, debe visitar centros de excelencia, ver a profesores trabajando, cómo es que hacen, cómo se hace. Esa es la manera como uno va a ir desarrollando las habilidades de lo que quiere hacer en la cirugía oncológica. Primero que todo, como siempre, la presentación clínica es muy importante, no vamos a extendernos mucho en eso, es muy conocido. Gliomas de bajo grado básicamente debutan con convulsiones, gliomas de alto grado más que todo síntomas focales donde está el tumor o hipertensión endocraniana. Y vamos a ir, digamos, hablando de las cosas básicas. Entonces, en patología, pues tenemos la patología básica, pero hoy en día la patología se rige por las mutaciones, los cambios genéticos, la inmunohistoquímica, como la vemos aquí. Básicamente la IDH hoy en día en tumores intraxiales es la que comanda la definición de las patologías, definiendo que si el IDH está incrementado, se incrementa la sobrevida, y que si la TERT, esta que está aquí, está aumentada, hay una menor sobrevida. Entonces, digamos que la inmunohistoquímica marca mucho de lo que hoy en día hacemos. En cuanto a radiología, tenemos escanografías, que se usa siempre, la resonancia magnética, simple y con contrastes, es la mejor herramienta para nosotros. La espectroscopía se ha convertido en una herramienta para resolver dudas cuando tenemos no muy claro si se trata de una lesión isquémica, un absceso. Entonces, tenemos este pico de colina sobre el N-acetilaspartato que nos dice esto es un glioma. Entonces, la espectroscopía es una herramienta que usamos mucho. La resonancia funcional nos puede servir como guía para delimitar ciertas áreas del cerebro, y cuando hacemos resonancia funcional siempre vemos que el lenguaje marca en un hemisferio, marca en otro, dándonos a entender que las funciones no están solo relacionadas con un solo hemisferio. Y entonces podemos ubicar nuestra lesión tumoral con respecto a esas áreas funcionales que hemos demarcado. La tractografía hoy en día se ha convertido en uno de los, digamos, pilares para orientar por dónde debemos hacer nuestra resección. Sin embargo, tanto la tractografía como la resonancia funcional son solo orientaciones, pero la realidad solo es la monitoría. He oído varios conferencistas que se guían mucho solo por los hallazgos de resonancia funcional, y no es tan seguro. También tenemos el PET donde esté disponible, y hay muchas biopsias que se guían solo por PET, y es una herramienta también conocida. Entonces, digamos que nosotros tenemos aquí diferentes herramientas. Varias de ellas, por ejemplo, la navegación me ha servido a mí para conocer mucho cómo es la anatomía de lo que voy a hacer. Me siento en el computador a estudiar el tumor, a ver la anatomía de esa lesión y revisarla exhaustivamente. La neuronavegación, como ustedes saben, es una cosa que es en tiempo virtual, mientras que el ultrasonido es el único elemento que es real. La resonancia, mientras se mueve el paciente y todo eso, podremos considerarlo de todas maneras, resonancia intraoperatoria, como una tecnología para diagnóstico en tiempo real. El monitoreo es tiempo real absoluto, el PED es tiempo virtual. Entonces hay que tener presente eso para el asunto del chip, de si se mueve el cerebro una vez que nosotros entramos y ya estamos disecando, cambian los parámetros. No dejo de reconocer que la estereotaxia es una buena herramienta que usamos mucho y usábamos mucha craniotomía guiada por estereotaxia en un principio. Tenemos un récord antes de 2003 a 2009, cuando llegó la navegación. Obviamente la estereotaxia se vino pues a pique en todos los centros. Y luego vino entonces esta tecnología de cirugía guiada por imágenes o neuronavegación, que nos permite
tener mucha ventaja en definir muchas situaciones de nuestro tumor, dónde está, cómo vamos a centrar la craneotomía, dónde están las estructuras críticas vecinas, los vasos, si podemos hacer tractografía, dónde están los tractos. Es decir, que la neuronavegación se convierte para nosotros en uno de los pilares fundamentales del planeamiento y la realización de la cirugía al inicio de la cirugía, utilizando varias calidades de imágenes y hoy en día se utiliza para muchas patologías. Tiene, como lo digo, bastantes ventajas en lo que acabo de mencionar y las desventajas, pues que no es una imagen en tiempo real y el desplazamiento cerebral que hoy en día se puede corregir, como lo dice aquí, utilizando ultrasonido o resonancia magnética. Y esto solo para mostrar que en 2010 hicimos el primer curso de neuronavegación para neurocirujanos en Bucaramanga. Vino el doctor José Valerio a dictarnos ese curso. Aquí tenemos cómo es la definición de la precisión en neuronavegación. Entonces uno puede escoger y decir, bueno, yo acepto una precisión de 1.6 milímetros para esta lesión, lo que está en verde es lo que está en esta precisión. Y digo, bueno, por el tamaño de la lesión acepto, digamos, ese índice de precisión. Utilizamos, como lo digo, para cirugía de base de cráneo, para cirugía intraaxial y definimos pues las estructuras anatómicas que consideremos convenientes. Aquí en este video que me facilitó el doctor Wosberger, no es mío, está utilizando una neuronavegación electromagnética diferente de la navegación óptica. Teníamos esa navegación también nosotros acá en Bucaramanga y es un cablecito que se pega a la succión y yo puedo ir navegando y mirando hasta dónde estoy avanzando con mi disección y ubicando muy bien dónde está la silla turca, qué tan profundo está el tumor para yo avanzar hasta donde considere conveniente, especialmente en tumores que se elevan tanto y uno a veces pierde como la idea de hasta dónde es que debe hacer la disección. Y por supuesto, lograr la ubicación de las estructuras cuando necesite llegar hasta el nervio óptico, hasta la zona de las arterias cerebrales anteriores cuando sea necesario en esa vista anatómica. Esta cirugía de base de cráneo es una cirugía en equipo, es importante tener un equipo apropiado. Nosotros operamos con el doctor Quevedo, que está aquí en la foto, desde hace casi 10 años y eso nos ha hecho un muy buen trabajo en equipo. Aquí vemos la diferencia entre microscopio, cómo es la angulación cuando tengo un espéculo y la diferencia entre cirugía endoscópica pura. Estas son las limitaciones que puedo tener si estoy utilizando endoscopio. Bien, decíamos que la neuronavegación para cualquier tipo de lesión pequeña, grande, a veces le dicen a uno, pero eso tan grande, ¿por qué va a usar navegación? Bueno, pues porque quiero saber los límites de esta lesión. También la navegación la puedo integrar con el microscopio. Aquí tenemos varias imágenes de integración con microscopio para hacer biopsias. Aunque es más precisa la estereotaxia, también puede servirme el VarioGuide o cualquiera de estos sistemas de Medtronic de Brainlab o cualquier sistema tiene hoy en día la capacidad de hacer biopsias. Y esta es otra característica muy importante, que es, como lo dije, diseñar las estructuras anatómicas que son vecinas a la lesión tumoral que yo trato para evitarlas. El tema de monitoría cortical, que como dije es quizá la tecnología más importante. Si yo tengo que poner un peso y cuando me ponen a escoger, escoja una de las dos, siempre escojo mapeo sobre neuronavegación porque prefiero usar ultrasonido y monitoría. Entonces, el mapeo hoy en día, y voy a hablar de lo que hace Dufo básicamente, es un mapeo al estilo de Oyeman, un estimulador de Oyeman, con una corriente bifásica a 60 hercios de 1 milisegundo y no más de 4 miliamperios constantemente para buscar tanto las zonas corticales como las zonas subcorticales y acompaña esa evaluación, que es lo más importante, de una evaluación neurocognitiva con un neuropsicólogo que ha evaluado previamente el paciente. Y entonces no solamente nos contentamos con que si mueve el brazo o si habla, sino todas estas otras
situaciones de velocidad de procesamiento, toma de decisiones, juicio semántica, todo eso asociado a lo que hace el paciente, cuál es su calidad de vida, qué es lo que hace, cómo es su actividad profesional, para poder obtener un paciente que sea funcional y poder hacer ese balance oncofuncional, es decir, una máxima resección segura con un paciente que puede seguir haciendo lo que antes hacía. Entonces nosotros, si el paciente trabaja en computadores, lo metemos a la sala con su computador y ahí va haciendo las cosas que hace él en la medida en que lo vamos operando. Ese mapeo intraoperatorio disminuye la morbilidad, mejora la calidad de vida, incrementa la extensión de la resección y la sobrevida del paciente. Y este es otro detalle que quiero hacer énfasis. Muchas personas dicen, si es en el lado izquierdo la lesión, va despierto. Si es en el lado derecho, va dormido. Y quiero que vean estas conexiones tan tremendas de cosas visoespaciales, memoria, lenguaje, que tiene el hemisferio derecho hoy en día, y no debe ser una excusa el no hacer cirugía despierta porque la lesión es derecha. Cuando tenemos que dormir el paciente por alguna circunstancia, entonces ya se usan otros elementos, potenciales evocados motores, potenciales evocados somatosensoriales, se utiliza face reversal, que es esta manera de ubicar la zona motora mediante esta inversión de las curvas, y entonces pues cuando el paciente no colaboró algo, pues definitivamente toca hacerlo pues dormido, y entonces utilizamos lo que acabamos de decir de potenciales evocados. Hoy en día nosotros tratamos de hacer cirugía despierto de la siguiente manera: paciente dormido con máscara laríngea, lo despertamos para la estimulación, para ubicar los tractos, ubicar lo que necesitamos, y tratamos de volverlo a dormir con máscara laríngea. Pero toda la vida, desde 2005, utilizamos despierto todo el tiempo, pero ya hemos ido aprendiendo cómo hacer de dormido, despierto, dormido. No voy a saltarme esto porque les voy a mostrar un caso después. Como les dije, utilizamos ultrasonido, es una muy buena herramienta para nosotros, y en realidad los invito muchísimo a utilizar cualquier ultrasonido que tengan ustedes en la sala. Yo uso el transductor de ginecología y me funciona bastante bien. Vamos a hablar algo de 5-ALA. Recuerden que el 5-ALA es un metabolito del grupo hemo que, unido con los tumores, produce porfirinas fluorescentes. Y el estudio de la EMEA encontró que había una diferencia significativa entre pacientes que usaron 5-ALA, más o menos 420 pacientes, versus pacientes con microscopios normal de 41 a 21%, y eso le dio la luz no solamente a la intención de hacer resección máxima, sino a la ventaja de utilizar este fluorescente que es el 5-ALA. Obviamente al principio hubo, si ustedes lo ven en el grupo de fluorescencia, más eventos adversos que en el grupo control que utilizaba microscopio de luz. Y esto es porque los neurocirujanos se guiaban mucho a sacar la fluorescencia, como la ven ustedes aquí, porque se nota muy bien la lesión tumoral, y uno cuando ve esto se admira y trata de ir por eso, pero no debe olvidar que debe estar monitorizando el paciente, porque si no hace la monitoría, entonces vamos a cometer errores. Pero más o menos esto es lo que uno ve. Este es nuestro primer caso utilizando esto en 2009. Y en realidad es algo pues espectacular, y hoy en día sé que en Bogotá o el doctor Osorio está haciendo, no sé qué más grupos, y más o menos obtiene este tipo de resecciones con esa tecnología. Podemos hablar algo más al final en la discusión. Esto es como el sueño de alguien que hace oncología, ¿no? Poder tener, como aquí en el MD Anderson, una sala de cirugía, una resonancia dentro de la sala de cirugía. Entonces aquí, bueno, ya tenemos el tumor listo, aquí tienen la navegación, entonces, listo, ya resecamos, da la vuelta a la camilla, entra la resonancia, toma la resonancia, vuelve y se hace la navegación, falta un pedazo. Esta es resonancia intraoperatoria en Calgary, es una resonancia que viene por el techo, el paciente lo están operando aquí, la resonancia sale desde esta puerta, pero es algo que nosotros no podemos tener tan fácilmente. En Colombia creo que hay una resonancia en Barranquilla que tiene el doctor Malov,
No creo que nadie más tenga esa posibilidad aquí, que yo sepa. Y también para cirugía ventricular, pues usamos navegación, como lo están viendo acá, eh, no solo para tumores, sino para simplemente tercer ventrículo cisternostomía. Lo asociamos a neuronavegación para guiar muy bien el trayecto de nuestro endoscopio. Entonces, digamos que navegación es algo que usamos bastante seguido. Hay otra tecnología que usan mucho los neurocirujanos, que es la radiocirugía estereotáxica. Obviamente no soy el experto en eso, pero solo para mencionar que es parte del armamentario tecnológico de los neurocirujanos. Cirugía robótica hoy en día, vamos a ir a lo que no hacemos, pero que se nos viene en el futuro. Esto es un entrenamiento con un robot que nos permite como un joystick mover instrumentos. Entonces el cirujano está ni siquiera cambiado, allá está el paciente y mueve ciertas pinzas. Todas estas cirugías aún son como pruebas, sin embargo esto era en 2014, hoy en día tiene que estar muchísimo más avanzado. Y tenemos la tecnología actual de la visión, que es el exoscopio, muy hecho para los neurocirujanos jóvenes. Ustedes ven que el Kineo de Zeiss utiliza esa visión de exoscopia que consiste en que no hay visión por los binoculares, no tiene binoculares, si yo lo deseo, y entonces los muchachos de ahora, estos jóvenes que tiene usted allá, doctor Luque, son muy Nintendo, son muy todo eso, y entonces ellos están acostumbrados a trabajar mirando las pantallas, pues esa es la manera como Zeiss diseñó su nuevo microscopio, aunque yo puedo en los binoculares integrar la navegación, integrar todo lo que yo pueda hacer. Entonces, esta es la nueva manera de operar. Con esto otro que se llama la realidad aumentada o virtual reality. Entonces, por ejemplo, este cirujano aquí está comentando que tenía este meningioma y que él pensaba hacerlo por abordaje subfrontal, se mete allá y dice, bueno, yo tengo un pedacito de tumor que no alcanzaba a ver y decidí hacer una craniotomía terional pequeña en vez del abordaje subfrontal gracias a la realidad aumentada. Entonces, hay varios centros en el mundo que ya están utilizando esto y aquí vemos una combinación entre ultrasonido, realidad aumentada, navegación. No sé cuántas personas tenemos esa posibilidad hoy. Cuando el doctor Dufo vio este afiche que yo le puse para su venida, me dijo, lo tacho porque no estoy de acuerdo con el localizacionismo. Ustedes solo piensan que hay que ubicar un sitio y otro y no, hay que buscar los tractos subcorticales, entonces quiero recordarles eso. Vamos a presentar un caso de una paciente de 30 años, uróloga, quien presentó una convulsión focal, sensorial y motora. En el examen neuropsicológico tenía algunas alteraciones de memoria y de cálculo. Esta era su resonancia magnética, una resonancia que tenía como una lesión muy difusa, e incluso abarcaba hasta el lóbulo temporal, frontal, ¿no? No teníamos claro como dónde era el foco de la lesión de esta persona médica, muy difícil caso. Aquí vemos la muestra sagital lo mismo, lesión por aquí, por el área motora, muy concentrada, pero además había algunos cambios acá, de manera que pensamos incluso que se trataba de una gliomatosis cerebri. Hicimos una tractografía con el contraste, vimos que había una captación aquí de esta lesión muy difícil para ubicar en nuestra experiencia con monitoría solamente. Entonces nos tocó usar monitoría. Aquí quería mostrarles el fascículo arcuato de esta paciente. Usamos espectroscopía, confirmamos que se trataba de un glioma. Y aquí tenemos la evaluación intraoperatoria. Lo que le pedimos a la paciente fue, bueno, ¿cuál es el instrumento que usted más utiliza en cirugía? Y en la monitoría uno tiene que hacer como una multievaluación. Ella debe estar haciendo algo mecánico al tiempo que está contestando las preguntas para que el cerebro trabaje con todas sus conexiones y nosotros podamos preservarla. Entonces, eso es lo que estábamos haciendo aquí. Ella está manejando su pinza y está contestándole a la neuropsicóloga y la neurofisióloga estaba además evaluando la parte motora de ella, ¿no?
Entonces se está con movimiento, se está haciendo algo de neuropsicología y de esa manera nosotros pudimos preservar muy bien la función de esta paciente con ubicando con neuronavegación lesión para sacar la lesión que más correspondía. Aquí teníamos y por detrás el foco que más interesaba, demostrando que se trataba de un astrocitoma anaplásico y IDH1 mutado, gracias hiciera aquí el radioterapeuta le recomendó y pues se hizo radioquimia en muy buen estado, empezó a trabajar desde los 15 días de la cirugía y digamos que eso es como lo más importante que uno busca en un paciente de esos. En esta revisión de World Neurosurgery para gliomatosis cerebri, habla de que no había diferencia entre usar radio y quimio y solo quimio. Por eso le hemos recomendado a ellas. Otro rápido, que llega un paciente con signos de descerebración, anisocoria, había estado en su casa como dormido durante 2 días después de una borrachera, nadie lo encontraba y viene con esta lesión, pinta de glioma de bajo grado, pero herniándose, solo tuvimos un TAC simple y con contraste, nada de monitoría, nada de nada, sala de cirugía y de una vez para cirugía sin más nada. Entonces aquí lo que hablo es individualizar cada caso. Obviamente aquí no teníamos nada, afortunadamente este paciente evolucionó. Este es otro paciente en el que estamos evaluando la zona motora, pero aquí lo más importante es como decir que evaluamos todo lo que él hace, sabe y conoce y ubicando son de la cara y entonces podemos definir más o menos la lesión de áreas funcionales y obviamente muy de este tipo de lesiones infiltrantes porque no son focalizadas. Entonces hoy en día no trabajamos por un poquitico, no, tratamos de hacer una craneotomía amplia como lo ven y resecar la mayor ocasión para resultados de sobrevida apropiados. Y por último, esta foto en época de COVID. Estamos aquí con el doctor David Sánchez trabajando en la Comuneros y aquí tenemos nuestra neurofisióloga muy protegida, todo el mundo muy protegido. Nos toca seguir haciendo de este tipo. Entonces, que hicimos en una encuesta en un congreso de que cada uno tiene y en general la mayoría de personas tiene ya evaluaciones de patología, fluorescencia muy pocas personas, navegación algunas personas, tractografía más o menos, ¿no? Eso es todo lo que tenía para compartir con Opción. Puedo decir que tecnología es solo una herramienta importante, el conocimiento y la función y la conectividad, los tractos son la clave para el éxito de la cirugía y la resección radical segura debe ser la meta de la neurocirugía oncológica. Muchas gracias por la invitación. Fue un honor realmente, doctor Luque, que usted me hubiera permitido hablar hoy en día aquí para ustedes.